Damos inicio al estudio bíblico de Ministerios Aleftá. ¿De qué trata la Biblia? Esa es la pregunta y este estudio, ¿de qué trata la Biblia? Este estudio está enfocado desde una perspectiva hebrea y vamos a dar una introducción en este día, en este primer set. Vamos a dar una introducción para conocer la Biblia. Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra del Creador Aleftá. ¿Cuánto lo creen? Así es la palabra del Creador Aleftá. Ahí está. Yo quiero invitarlos que abran sus Biblias en el libro de Bereshit. Fíjense que tengo aquí el primer versículo que conocen como Génesis. Lo puse en hebreo para que usted mismo veamos algo importante allí. Dice, ve en él, Reshit, principio. Reshit tiene su raíz con Rosh. ¿Sabe lo que es cuando decimos Rosh Kodesh? Cabeza de luna. De allí viene Reshit. Reshit viene de Rosh, cabeza, principio. Entonces, ve en él, Reshit, principio. Dice Elohim, ok. Elohim, Aleftá, Bará. Bereshit, Bará. Bará. Elohim Aleftá. Si se dan cuenta, la Alef y la Taf que están allí, eso nunca lo transcriben. Pero aparece en el primer versículo de Génesis, aparece Aleftá. ¿Sabe lo que significa Aleftá? El primero y el último. Porque él se refiere a él mismo, el Creador, como el primero y el último. ¿Cuánto lo creen? Antes de él no existió nada. Y después de él tampoco. Él es el primero de toda creación. Él es. Y después de él, no, nadie más. Él es. Nadie más. ¿Cuánto lo creen? Entonces ahí está. Bereshit bara Elohim Aleftá Hashamayim Bei Ha-Erex. En el principio creó Elohim et o Aleftá los cielos y la tierra. ¿Qué significa Elohim? Para muchos Elohim significa, es un título, una expresión, como dice Dios de dioses, aunque nosotros no usamos la expresión griega Dios, porque eso viene de Deus o Teus, acerca de Zeus, que es una abominación o el nombre de un ídolo pagano, la máxima autoridad de los griegos. Por eso le llamamos Elohim. Y Elohim es él entre los poderosos, porque Elohim es un plural. Él, poderosos, él entre los poderosos. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra Elohim. Muchos la tratan de usar para distorsionarla, como siempre. Aleph es la primera letra y representa el número 1 y también representa en el paleo hebreo la cabeza, Rishon o Reshit, cabeza, principio, ¿ok? Aleph es el nivel más alto que representa la cabeza de la creación y se asocia con la fuerza del buey. ¿Ok? Ahora el punto es entender que cuando vemos la Aleph se refiere a él. Aleftá, él el principio, él el fin. Él es la cabeza y la Taf, vamos al siguiente slide por favor. La Taf, ahí la tiene, es representada con la cruz. ¿Ok? Entonces él es creador y redentor.
Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 1. Mire lo que dice. En el principio, Bereshit. Otra vez, en el principio era el verbo, o en hebreo, davar. ¿Qué es davar? La palabra. Él lo creó todo a través de su palabra. Entonces dice, Bereshit, en el principio, él era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Elohim, y Elohim era la palabra. Y dice, este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron creadas, hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa et? Alef ta, alef cabeza, tav sacrificio redentor. Creador y redentor. Él no le va a dar la gloria a nadie, ¿ok? Él es. Por eso cuando decimos, Él es el mismo de ayer, el creador, el de hoy, el que redimió y el que nos vendrá otra vez a buscar. Amén. Emet, Él es la verdad. Aleph, Men, Taf, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso la unicidad del Altísimo, que Él es uno y Él es el mismo, esa es la verdad. Emet. Aleph, Men, Taf. Ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y esa es la única verdad que debe estar en nuestras vidas. Shema, Israel. Haya Eloheinu, Haya Eja. ¿Qué significa eso? Shema, oye, oye, Shema, oye Israel, no hay otro. Yahweh es uno, Hayá, Él es uno. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, muy importante eso, conocerlo desde el principio. Y aunque vamos a hablar de la palabra del Creador, hay que hablar de Él porque Él es la palabra misma. Amén, aleluya. Ahora, hemos entendido este principio, aleluya, seguimos. Dabar, muy importante, repitan conmigo, dabar. ¿Qué significa dabar? La palabra. Se escribe con la letra Dalet, Dalet. Y la letra Dalet se representa en hebreo pictográfico como una puerta colgante. ¿Usted sabe lo que es una puerta colgante? Como una cortina, donde lo espiritual trasciende a lo natural y lo natural a lo espiritual. ¿Qué significa esto? La palabra del Altísimo, la davar, tiene dos formas de interpretación: natural y espiritual. Lo que usted puede entender con su mente racional y lo que puede entender con su rúa. No con tu rúa, con el rúa de Él. Amén. Lo que Él siempre va a revelar, lo revela a través de su rúa. Amén, amados. Entonces es importante esto y les doy siempre como testimonio de muchas personas, aunque otros no lo han experimentado. Yo he escuchado de muchos testimonios de personas que han muerto y vuelto a vivir. ¿Han escuchado algunos de esos testimonios? ¿Alguien ha escuchado algunos de esos testimonios? ¿Y qué dicen? Dicen que ellos miraron como una ventana, que detrás de esa cortina había como una luz impresionante. Y ellos sabían que si cruzaban esa cortina, ya no podían volver. ¿Han escuchado esos tipos de testimonios? Yo sí. Entonces eso corrobora lo que estamos hablando. Esa es la Dale, la puerta. Y es muy importante entender esto porque hay muchas cosas como los milagros. La mente racional no lo puede entender, ¿sí? Hay personas, doctores que dicen, bueno, ayer tenía cáncer, hoy no lo tienes. No entiendo esto.
¿Qué pasó? Es que oraron por mí un poco de locos allá en una congregación, ¿no? Eso es lo que siempre nos dicen, nos llaman locos. Pero definitivamente no se trata sino de eso sobrenatural, porque existe. El que no cree que lo sobrenatural o lo espiritual existe, entonces créame, no está en nada, está en una mentira. Porque lo sobrenatural existe, tanto lo bueno como lo malo. ¿Cuánto lo creen? Yo viví en eso. Ahora, la cuarta letra del alefato hebreo es la Dalet, y en el hebreo moderno significa puerta, ya que la palabra hebrea para puerta es Delet. En el hebreo pictográfico antiguo, su dibujo era como una puerta de capa colgante. El valor numérico de esta letra es de 4. Significado espiritual: negación del yo, servidor. Pero esto es otro punto, ¿ok? Lo único que vamos a entender es que la palabra del Creador, cuando usted lee la Biblia, usted no puede entender la Biblia solo con su mente racional. Se puede entender con mente racional, pero también la otra manera es de entenderlo con la mente espiritual. ¿Tiene sentido? Es por eso que el apóstol Shaul, cuando decía, ¿es que acaso fue escrito, no pondrás bozal al buey que trilla? Eso creo que está en Romanos 11, ¿no? 9. Entonces él dice, no hablaba por los bueyes, hablaba por nosotros que íbamos a trabajar y que nosotros necesitamos recibir dinero para comer, ¿correcto? Entonces esa es la interpretación espiritual. Pero la Torah habla acerca de que no pondrán bozal al buey cuando está trabajando para que el buey coma. Entonces era un mandamiento con entendimiento racional o natural, pero también tiene una interpretación espiritual. Es por eso que muchas veces no nos podemos quedar con los textos, ¿ok? ¿Y qué es lo que trae mucha confusión a las personas? Se quedan con un texto, pero es que ahí dice esto. Sí, pero no puedes entender eso de esa manera. Hay que buscar contexto y buscar la interpretación espiritual. Y entonces empezamos a buscar evidencia en todas las escrituras. ¿Me lo copiaron? Entonces de esa manera se lee la palabra del Creador y se interpreta. ¿Tiene sentido? Amén, porque eso es lo que estamos en este momento tratando de darles una introducción de cómo aprender a leer las escrituras, la Biblia. Ok, ahora quiero llevarlos a 1 de Corintios capítulo 2. Ahí está, versículo 6. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6, dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al amo de gloria. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de los principales, de los 70 principales en Israel, cuando aconsejaron para matar a Yahoshua, ¿ok? Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero Elohim nos las reveló a nosotros ¿por cuál? ¿Por cómo? Por el Ruach. Por el Ruach. Aleluya. Porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Por eso es que es tan importante de recibir el Ruach HaKodesh, para que usted pueda conocer y entender aún los pensamientos del Altísimo. Mire, amado, cuando uno se compenetra, por ejemplo, yo se lo digo por mi esposa y yo,
Y no lo hemos dicho nosotros, otros lo han dicho por nosotros y se ríen. Y yo me río porque también es cierto. Mi esposo y yo nos compenetramos o tenemos una relación donde muchas veces yo no necesito que ella me diga lo que ella quiere que yo haga. Solamente con una mirada ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Le ha pasado a alguna esposa así o al esposo? Cuando hay una buena relación, eso sucede. Porque hay una relación íntima, ¿sí? De un trabajo donde encajamos en una mentalidad donde yo puedo conocer su pensamiento, su mente. Claro, no estoy diciendo que yo puedo leer las mentes de todo el mundo, no. Estamos hablando de que cuando hay una buena relación, tú puedes cifrar algunas cosas, ¿me entiendes? Eso es lo que significa esta escritura. Seguimos con el otro slide. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el Ruach del mundo, sino el Ruach HaKodesh que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach HaKodesh, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, del Ruach HaKodesh, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso le di el ejemplo de los doctores que creen que esas son locuras de uno, pero no pueden explicar por qué una persona en el día de ayer tenían cáncer o tenían un montón de fracturas en su cuerpo y hoy están mirando las placas, como sucedió conmigo, y decía, pero estas placas no son de ese muchacho, porque este muchacho tenía 9 fracturas en la columna vertebral y aquí ahora que le acabo de sacar no tiene nada. ¿Qué es esto? ¿Hay explicación para eso racionalmente? Entonces necesitamos entender esto. Hay cosas que no podemos entender con nuestra mente. Son misterios. Son cosas sobrenaturales. Amén, amados. ¿Tiene sentido? Entonces dice, en cambio el espiritual lo juzga todo, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Adonai? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Cuando recibimos el Ruach HaKodesh, tenemos esa mente. Podemos discernir cosas espirituales. Los que caminan conforme al Espíritu, por supuesto. Porque si usted anda en la carne, usted no va a... Olvídelo. Si usted anda en la carne, pensando en la carne, los ojos en la vanidad de la gloria de esta vida y en los ojos, usted no va a poder entender las cosas espirituales. Es por eso que hay personas que no están entendiendo las cosas que están sucediendo espiritualmente. Usted tiene que aprender a manejarse espiritualmente porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y cuando uno está mirando cosas espirituales, detrás de esa uno tiene que correr, como corrió David, rapidito, primero llegar allí, al campo de batalla, porque si llegas después, el desastre va a ser fuerte. ¿Me lo copiaron, amados? Eso sucede con los hijos, sucede con las familias, con las parejas, sucede con todo lo que nos está rodeando, porque hay una lucha constante. Mire, si usted lee la Biblia y lo mira en las noticias, Israel siempre ha tenido enemigos, ¿sí o no? Y está en constante guerra, ¿sí o no? Y ellos son el pueblo natural, porque ellos todavía no han recibido al Mashiach. Ellos no tienen la mente del Mashiach. Y acuérdense que ellos son la sombra. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Nosotros también, hello, estamos en guerra diaria, constante. Y si nos descuidamos, nos roban la familia, nos roban las finanzas, nos devoran por completo y usted ni se da cuenta. Por eso hay que tener cuidado. Hay una guerra constante. La de ellos es natural, la de nosotros, ¿qué es? Espiritual. Los gigantes que ellos derribaron fueron naturales. Nosotros tenemos gigantes porque son gobernadores, dice la Escritura, de las tinieblas.
Esa es nuestra lucha. Ahora, muy importante entender este punto, y hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Para poder comprender muchas cosas que necesitamos no ignorarlas, porque hay muchas cosas en las Escrituras que las queremos entender con la mente racional y eso es lo que trae la confusión. ¿Sí o no? Hay personas que a veces se paran en un texto y se quedan allí mirando el texto y ¿cómo es posible que Yahoshua, si era el mismo Elohim, él dijo, Padre, y pasa de mí esta copa, y por qué me abandonaste? Y escuchó la otra voz que dice, y hay personas que se quedan allí encerradas en ese texto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y otro que estaba allí de los discípulos, Felipe, creo, le dice, tú me hablas de tu padre a cada rato y yo ni tengo idea. O sea, ¿me podrías decir quién es el padre? ¿Quién es tu papá? Porque hablas de tu padre. Yo conozco a José, pero tú me hablas de otro padre. ¿Qué le dijo Yahoshua? No estás en la jugada, Felipe. Ponte las pilas, ¿sí? Y hoy el padre, una cosa somos. Aquí no hay dos ni tres, aquí yo soy, punto. Pero lo que tú estás mirando es una azúcar de carne que pronto la voy a dejar y me voy a ir otra vez y luego voy a regresar por ustedes. ¿Me están copiando, amados? Hay que estar en la jugada, amados. Entonces usted tiene que tener cuidado porque muchos de los que tenían el conocimiento volvieron atrás. ¿Por qué? Abandonaron lo espiritual y comenzaron a aferrarse a los conocimientos diabólicos. Porque cuando usted quiere aprender, por querer aprender, entra en un conocimiento diabólico. Y Satanás conoce nuestros corazones. Ya no lo hacemos porque queremos saber, sino lo queremos hacer para vanagloria. Sí, para vanagloria. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, pasa a la próxima, por favor. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 19. Y aquí está la primera clave poderosa. ¿Ok? O mejor dicho, la clave poderosa para entender algo importante dentro de las Escrituras. Así que no vamos a estudiar la Biblia o la palabra o vamos a añadir conocimiento para envanecer nuestro corazón. Leímos en el Salmo 130 y 131 hoy algo importante. David nunca se glorió o se vanaglorió por lo que tenía, sino más bien dijo, no, he vivido humildemente. Amén. Y así hay que vivir humildemente. No porque ya tengas un mayor conocimiento que algún hermano de alguna otra congregación, lo vas a ir a humillar, o lo vas a atropellar, o lo vas a juzgar, o lo vas a condenar. No, no lo hagas. Porque puede él estar de pie y tú poder ser derribado. Amén. Porque estamos de pie por la misericordia de él. Que no se nos olvide esto jamás. Solo su misericordia nos sostiene. Y si usted llega a aprender algo, cosas, y llega a recibir cosas preciosas del Altísimo y se le revela algo, mantengámonos humilde. Humilde. Amén, amados. Mansos, pero eso no mensos. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Edificados, ¿qué significa edificar? Construir. O sea, tú te vas a construir, tu fe debe ser construida bajo estas bases. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Yahoshua mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Adonai, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Ahora, mire lo que hay allí.
Yahoshua es la piedra angular que se posa sobre esas dos columnas. Una columna son los apóstoles y otra columna son los profetas. Ahora, Yahoshua, ¿qué representa? La Torá. Él es la Torá viviente. Tenemos la Torá en la letra que fue dada a Moisés y la Torá recibida por Yahoshua, ¿qué es? La Torá espiritual. Yahoshua vino a interpretarnos la Torá, ¿sí o no? Amén. Es por eso que muchos se confunden porque hay cosas que Yahoshua hace como que fueran en contra de la Torá. No es que vaya en contra, ¿ok? Sino que simplemente hay cosas que son entendibles espiritualmente. Y de eso lo vamos a enseñar más adelante porque vamos a interpretar muchos mandamientos de la Torá, que eso es lo que yo aspiro y espero, primeramente confiando en el Altísimo que me lo permita. Lo más importante es poder comprender este punto. Yahoshua es la misma Torá, ese es un testigo. Y está en lo natural y en lo espiritual. ¿Sí o no? Y apóstoles también es otro testigo, y los profetas. Los profetas trajeron lo natural, la sombra, y los apóstoles las cosas espirituales. Ahora, yo quiero que entendamos algo y lo vamos a dejar un poquito claro. De eso lo vamos a hablar. Como le digo, esto es apenas el principio y es la introducción. ¿Ustedes saben lo que es la Torá? La Torá no es más y nada menos que la constitución del pueblo. Y la constitución también tiene enmiendas. ¿Sabe lo que es una enmienda? Bueno, la Torá también tiene enmiendas. ¿Sabían eso? Espiritualmente, Yahoshua nos mostró enmiendas en la Torá. Cuando él dio el sermón, dijo, fue dicho esto, yo digo ahora esto. ¿Sí o no? Esas son enmiendas. ¿Sí o no? Y hay muchas personas que se quieren quedar todas rígidas. Tenga cuidado, no puede quedarse rígido porque tiene que fluir en el Rúa. Porque el Rúa no es piedra, el Rúa es flexible, es Rúa. Y por eso él dijo que quitaría el corazón de piedra para ponernos uno flexible. Amén, de carne. ¿Tiene sentido esto? Aleluya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a entender lo que en realidad pues en la Escritura cuando nos habla de 2 o 3 testigos, ¿ok? Porque estamos hablando que aquí hay 2 y 3 testigos. Pero antes, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué miran ustedes allí? Una puerta. Otra vez volvemos a caer en la Dalet. ¿Ok? En la puerta. Mateos capítulo 7, vamos a buscar capítulo 7, versículo 13 y 14. Cuando leemos todo este capítulo y su contexto, podemos entenderlo mucho mejor, pero no vamos a tener mucho tiempo para terminarlo, para leerlo, así que yo quiero que lo lea usted en su casa. Pero yo voy a leer estos 2 versículos. Mire lo que dice el versículo 13 y 14, Mateo 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, volvemos para atrás. Esa puerta que usted mira allí no está fácil de encontrar. ¿Saben por qué? Porque la casa de Judá solo se ha quedado con los profetas. ¿Sí o no? Porque ni siquiera vamos a decir que tienen Torá. Tienen Torá, pero se quedaron con los profetas, con el Tanaj. ¿Ok? ¿Qué sucede con la piedra si le quitamos la columna de los apóstoles? ¿Puede permanecer de pie? Se cae. Ahora encontramos los apóstoles
que es la casa de Efraín, que todavía no lo sabe, que son el cristianismo, la mayoría del cristianismo, que han recibido a Yahoshua. Lo que pasa es que, bueno, tienen falta de conocimiento en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? Pero yo sé que pronto ellos van a recibir mucha revelación y muchos van a ser, pues, despertados de ese letargo que tienen. Sin embargo, mire, ¿qué sucede? Ellos se quedaron con los apóstoles porque lo primero que nos enseñaron a nosotros fue el Antiguo Testamento, así le llaman, antiguo, como para decir, eso ya no sirve, eso está caduco, ¿sí? Dice, nosotros de Mateo para acá. ¿Sí o no? ¿Es verdad que sí? A mí me lo enseñaron así. Y decía, bueno, pero deberíamos tener solamente entonces el Nuevo Testamento, ¿no? No deberíamos tener más nada. Pero ahí está. Entonces, solo los apóstoles. Si lo dice Pablo, yo lo creo. Si lo dice Pedro, yo lo creo. Y ese es el problema. Quitaron a los profetas. ¿Se puede sostener esa piedra? Entonces por eso es una puerta difícil de hallar. Porque los dos grupos más grandes, y aquí no vamos a meter musulmanes, ¿no? Porque ya eso es otra cosa. Pero los dos grupos más grandes, judaísmo y cristianismo, tienen una sola columna. Y por eso esa puerta es difícil de hallar. ¿Me lo copiaron? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esto es una clave muy importante de entender. Todo lo que hicieron los apóstoles están representados con los profetas. Aún yo deshago, escuche bien, y esto es algo que le revienta a muchos que le encanta estar circuncidando con la cuestión de las raíces hebreas, pero yo deshago, gracias al Altísimo que me lo mostró, dentro de la Torá está deshacer también, y en el Tanaj, o sea, con la columna de los profetas y la Torá, yo deshago la circuncisión, no solamente con los apóstoles, con los profetas yo la deshago también. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ya no podemos entender algo solamente que la circuncisión es de la carne. No, la circuncisión tiene que ser de corazón. Y les voy a explicar algo importante. Aquí me voy a detener un momento, ya que entré en este tema. Esto lo vamos a explicar muy profundo y de una manera excelente más adelante. Pero cuando seguimos aquí, guardado de los falsos profetas, y empieza, por los frutos los conoceréis, no todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará al reino, y empieza a hablar, ¿quién es el justo? Y fíjese que yo conozco gente que sabe que debe guardar los mandamientos. Por ejemplo, no mentir, no robar, no hacer falso testimonio, pero no quieren cambiar. Y los veo dentro del cristianismo y lo veo también dentro del judaísmo. De hecho, hace poco nos vimos, mi esposa y yo, un documental que nos llamó mucho la atención de una comunidad ultra ortodoxa aquí en Nueva York. Tienen una comunidad de 300,000 personas. O sea, tienen sus propias escuelas, hospitales, todo. Es una comunidad bastante fuerte. Y unos casos terribles. El hombre golpeaba a su mujer, entonces, y le terminaron quitándole los hijos. Y yo no sé cómo el gobierno de aquí, de este país, no pudo hacer nada porque le quitaron los hijos a la mujer. Y la mujer, pues, definitivamente. Entonces, ahí es donde Yahoshua decía, wow, esta gente se mira muy bonito por fuera, pero están podridos por dentro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque incluso podemos tener, el conocimiento no tiene nada que ver con la vivencia. Usted puede tener mucho y yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no lo vivimos, de nada nos sirve.
¿Me lo copiaron, amados? De nada nos sirve. ¿Ok? Muy importante eso. Y yo no quiero que en aquel día Yahoshua me pueda decir a mí, apártate, yo no te conozco. Nunca cambiaste. Porque el amor de Yahoshua tiene límites. Sí, tiene límites. Él nos ama mucho. Pero si no cambiamos, igual nos va a echar en el lago de fuego. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser mejores. Amén. Tenemos que deshacernos de todas esas cosas que nos están obstaculizando para entrar en el reino del Altísimo. Amén, amados. Abandonar todas esas prácticas que no están correctas. Amén, amados. ¿Me oyeron? Sé que es un tema bastante complicado y difícil, pero muy importante de hablarlo. Estoy preocupado, muy preocupado, porque estamos en estos últimos tiempos donde el bombardeo del enemigo es fuerte. Amados, tenga cuidado con sus hijos. Amados, tenga cuidado con ellos. No permita que su hijo esté mucho tiempo solo en su cuarto con un televisor que tenga internet, acceso a computadoras y todo esto. No importa la edad que tenga cuidado. Las computadoras, todo eso, póngalo a la luz pública, donde todo el mundo que pase mire lo que están mirando, para que nada haya oculto en la casa. Amén, amados. Eso de internet, hermano, es un arma de doble filo. Eso está matando literalmente a mucho creyente. Confundiendo a mucha gente. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Sirve para muchas cosas buenas. Para los que tengan dominio propio, sirve. Pero si usted sabe que no tiene mucho dominio propio, no se arriesgue. ¿Sí? Porque es como cuando usted no sabe manejar un cuchillo, se puede cortar. Y se va a herir. ¿Sí? Y se va a lastimar. Esto se lo doy de corazón, porque lo he sentido en el Ruach HaKodesh. Segunda de Corintios capítulo 13 dice así. Volvemos, ok. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1. Mire lo que dice. Yo sé que estamos hablando de la palabra, y discúlpeme que me haya desviado, pero sentí en mi espíritu hablarles esta situación. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Por boca de qué? Ok, entonces dijimos que Yahoshua era un testigo, Torah, los profetas otros testigos y los apóstoles un tercer testigo. Vamos a corroborar esto en Deuteronomio, ¿verdad? Porque así es como se corrobora. Lo que digan los apóstoles tiene que estar reflejado o en la Torah o en los profetas. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Amén. Así es como se lee la escritura. Dice la Torah en Devarim, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación en cualquier cosa u ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, usted no se puede quedar solamente con el Nuevo Testamento. Usted tiene que corroborar con los profetas y corroborar con la Torah. ¿Sí? Si hay evidencias en los testigos, al menos 2 testigos, no hay problema. Si hay 3, mucho mejor. Torah, profetas y Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Por tanto, la Biblia, para mí, se compone de 3 testigos. Torah, Tanaj, que es el mal llamado Antiguo Testamento, y Brit Hadashah o Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Torah, primer pacto y nuevo pacto. Punto. ¿Ok? Lo demás están los cánticos, los tejilín. De hecho, pues mi esposa va a preparar algo hermoso sobre los cánticos bíblicos. Hay muchos secretos en eso y ella está recibiendo revelaciones y ella me ha estado hablando acerca de esto.
le pedí que preparara algo para esto, para que ella lo compartiera con nosotros. Amén. Ahora, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 1, mire lo que dice. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Ahí está hablando, vamos a tomar este texto, pero es para enseñarles algo importante. La Torá o la ley y los profetas, dijimos que aquí dice que es una sombra. Yo comencé diciendo que era el lado natural. Amén. Y lo que me está dando a entender el escritor a los hebreos es que lo que nosotros vemos no es lo real. ¿Me lo copiaron? Así que el que usted está mirando aquí enfrente suyo, este no soy yo, no es el real. ¿Usted sabe quién es el real? El que está dentro, que mueve este cuerpo. O sea, en conclusión, que lo que nosotros miramos no es lo verdadero. Lo verdadero es lo espiritual. Es por eso que los apóstoles hacían énfasis en esto. Que no nos acostumbráramos o apegáramos a las cosas naturales de este mundo. Porque esto es lo perecedero. O sea, esto va a perecer. ¿Qué es lo que va a permanecer? Lo espiritual. ¿Me lo copiaron? Entonces, necesitamos siempre mantener esta mentalidad, donde muchas veces lo que estamos mirando no es. Lo que es lo espiritual. Y lo que más importa es lo espiritual. Porque tarde que temprano, nosotros, bien sea unos primeros o otros después, todos vamos a abandonar este cuerpo, que no es el real. Al menos que usted quiera este cuerpo real, como real. Eso es su problema. Pero este cuerpo perece. ¿Cuánto lo creen? Pero el que tenemos prometido es eterno. Es una azúcar eterna. Y para poder lograr esa azúcar eterna, ¿sabes qué necesitamos? El Ruach HaKodesh. Amén. Aleluya. Ahora, ¿se da cuenta que todo está engranado? Todo tiene una parte natural y una parte espiritual. Y lo interesante de todo esto es que Yahoshua dijo en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecen en mi palabra, pueden ser mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo vamos a permanecer en la palabra? Hoy día hay cualquier cantidad de Biblias, ¿verdad que sí? Pero la única manera de descifrar correctamente cualquiera de las escrituras que usted reciba es 2 o 3 testigos. Con esta clave usted puede identificar mentiras, engaños, y lo vamos a hablar de esta manera. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué ventaja pues tiene el Yahudín? ¿O de qué aprovecha el pacto? Dice, mucho, en todas formas. Primero, ciertamente, a ellos se les fue confiada la palabra de Aleftá. O sea, el Yahudín se le fue confiada la palabra al judío. La Biblia le fue confiada a ellos. Por eso los profetas fueron
hebreos. Los apóstoles fueron hebreos. Moisés, hebreo. ¿Sí o no? Todos ellos, los hombres del Altísimo usados, fueron hebreos. ¿Por qué? Porque a ellos se les fue confiada la palabra. Amén. El problema que estamos teniendo hoy día es que la Biblia ha sido manoseada. Y cuando hablo de manoseo, es que muchos en las épocas han transcrito y han puesto una cucharadita, digo yo, de su fe. Católicos, cristianos, reformistas y ahora mesiánicos, y han vuelto la palabra de Aleph Tah un libro donde hay que tener mucho cuidado, porque cada quien ha puesto su granito, y eso es bíblico. Se necesita para que haya más confusión, para que haya más apostasía. Y se necesita, porque la maldad se tiene que multiplicar mucho más. Y cuando hablamos de maldad, no hay mayor maldad que meterse con la palabra del Altísimo, a torcerla. ¿Sí o no? Yo también, si yo me pongo a transcribir la palabra del Altísimo, yo pongo lo mío. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, pues esto a mí no me cuadra así. Yo pienso que me cuadra es así, y así es como me cuadra porque yo creo eso. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Pero, bendito Elohim, que tenemos una clave donde tenemos testigos para poder corroborar las cosas correctamente. Yo por años creí que Yahoshua de verdad era carpintero. Créame, yo creí esa mentira. Hasta que fui a la palabra, yo decía, pero nunca Yahoshua habló de una regla de carpintería, ni me habló de una silla, ni una mesa. No me habló de nada de eso. Siempre me hablaba de la tierra, del campo, ¿sí o no? Y cuando voy a los profetas, él mismo era labrador de la tierra. Y ahí es donde encontramos, ¿verdad?, los fallos. Pero los fallos no es por la palabra de Aleph Tah. La palabra de Aleph Tah es perfecta. Solo que hombres paganos han tomado la palabra de Aleph Tah y han torcido para sus conveniencias, que no han sido Yahudim. ¿Me lo copiaron? Porque ellos estaban celosos, pero los paganos, los no Yahudim, los no judíos, forzaron a los judíos para transcribir, y ahí comenzó. Sin embargo, era necesario, ¿verdad?, porque nosotros también necesitábamos tenerla. Ellos no la querían soltar. Cuando alguien tiene algo que no lo quiere soltar, así como cuando yo tengo unos chocolates que a mí me gustan, yo lo escondo de todo en mi casa y me los como escondido. Sí, para no, no, yo no voy a estar compartiendo, esos son míos, egoístas, ¿verdad? A veces se nos sale un poquito el egoísmo, ¿verdad que sí? ¿Y quiere que le diga algo? Esto es lo importante. Que nos llegó, pero necesitamos saber cómo manejar las escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Aleluya. Adonai Melech Neman. Ahora, vamos a ir a Mateos capítulo 17 y versículo 18 para corroborar. Todos conocemos esta escritura, es una de las primeras escrituras que usamos para debatir que la Torá no ha sido abolida, ¿verdad? Porque no ha sido abolida, solo tuvo enmiendas, pero no ha sido abolida. Y cuando hablo de enmiendas, estamos hablando de algunos ligeros interpretaciones
no que fue abolida. Entonces, el Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 5, versículo 17, Mateo 5, 17, mire lo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. Ahora le hago una pregunta: ¿qué hace una jota aquí? ¿Tiene sentido este texto? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. O sea, lo importante es entender de que la palabra tiene que tener su raíz hebrea, porque fue confiada a los hebreos. Amén. Por tanto, una jota no tiene nada que ver aquí. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que si no llevamos las escrituras con un entendimiento a una raíz hebrea, nos podemos desviar, porque podemos pensar que no, la ley fue guindada con una jota, y como tiene un gancho así, dice, la guindamos con la jota y ya. No, eso no es así. Podemos deducir muchas cosas con esa jota, ¿sí o no? Pero lo que está tratando de decir que la jota fue la que sustituyó la yod, y la yod es la letra más pequeña del alefato hebreo. ¿Sí? Es la más pequeña, es como una comita arriba. Yod-He, así se escribe el nombre del Altísimo, Yod-He, Ya. ¿Sí? Y ahí la forma corta, ¿no? Porque hay 4 letras, Yod-He, Vav-He, pero entonces se toma la primera y la última y conforman para encerrar un solo nombre, la forma corta, Ya. Yod-He, Ya. ¿Sí? Y de esta manera entendemos que esta J está agregada. Y ahí es donde nos damos cuenta que hay muchas cosas que están aquí agregadas de transcriptores. Porque la J fue usada por los romanos para las numeraciones. Luego vino un italiano y le dio le dio sentido. No sé si fue el italiano o el español, por fin hay una discusión con eso, a ver quién fue el que dijo que la J y le dio un valor separado de las demás letras y la formaron una letra. Y sustituyó la I, porque la J era como una I que se usaba para sofit, para finalizar una numeración romana. Por ejemplo, siglos, podríamos poner un número siglo XVI, X, V de vaca, serían 15, 1 y 2, vamos, siglo XVIII, 1, 2 y poner el otro palito. En vez de poner el otro palito se ponía una J para decir fin. No se escribía sino con una J al final. Así lo hacían los romanos en la antigüedad. Ahora, el punto es ahora entender que la J llegó a ser una letra y la sustituyeron por la yod. O sea, la J sustituyó la yod, entonces eliminaron la yod y aquí pues nos damos cuenta de que esta Biblia es como del siglo XVI, esas transcripciones, porque ahí fue que agarró valor como una letra separada. ¿Me explico? Pero si lo leemos desde un punto de vista hebreo, nos damos cuenta que la J no tiene nada que ver aquí. Amén, amados. Ahora, hoy día no hay originales por ninguna parte. Solo son copias de copias de copias. Es por eso importante entender de que para poder manejar la palabra de Aleph Tah, del Altísimo, la Biblia, hay que manejarla con esos 2 y 3 testigos. Me lo copiaron, es el énfasis que quiero hacer, amados, y es muy importante porque si usted quiere aprender Biblia, apréndala de la manera correcta. Lea acá y busque 3 testigos. 2 o 3 testigos tiene que buscar corroborar las escrituras. Ahora, ¿para qué sirve la palabra de Aleph Tah? ¿Alguien me lo puede decir? Segunda de Timoteo 3:16. La palabra de Aleph Tah es útil. Aleluya. Segunda de Timoteo. Vamos a buscarla acá. 3:16, segunda de Timoteo 3:16, mire lo que dice. Vamos a leerla desde el versículo 10, mire lo que dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el amo, el Adonai. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yahoshua HaMashiach padecerán persecución. O sea, amado hermano, siempre vamos a estar sufriendo persecuciones, atropellos, así que acostúmbrate. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, lo que has aprendido de mí, reténlo, dice Pablo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Yahoshua HaMashiach. ¿Cuál escritura? Si el Nuevo Testamento no existía para ese momento. Está hablando del Taná, está hablando de la Torá. ¿Ves? Tenían 2 testigos al menos en sus manos. Y ahora con esto nosotros tenemos 3 testigos. O sea que nosotros tenemos más ventaja que los antiguos. Amén, amados. Por eso sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, repitan todos conmigo, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la Biblia, para corregirnos, para instruirnos, para formarnos. ¿Para quién? Para Él. Todo es para Él y es por Él. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Vamos a ir ahora para la conclusión. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. El versículo 13 y 14, mire lo que dice. Estamos hablando, Eclesiastés 12, versículo 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim Yah y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Yah traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, todo apunta a la obediencia. ¿Por qué todo apunta a la obediencia de la palabra de Alefta? En el próximo tema estaremos hablando sobre el propósito de la creación del hombre. Shabbat Shalom. Pónganse de pie, vamos a orar.